Excelentísimo y reverendísimo Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Santo Rocco Ganchemi, eminentísimo Señor Cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ilustrísimo Monseñor Edward Caraam, secretario de la Nunciatura Apostólica, muy queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios de comunicación social están siguiendo esta celebración con alegría, con fe y devoción. Estamos aquí reunidos para agradecer a Dios el inmenso don del Papa Francisco que nos ha regalado este año, el 27 de agosto precisamente, antes de terminar el mes dedicado a nuestro santo patrono, el divino Salvador del mundo. Signo de Dios para confirmar que nuestros amados beatos, elevados al altar, son gratos a sus ojos. El salmista eleva la pregunta: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y a la vez responde, pintando con sus palabras una semblanza de nuestros beatos. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo, quien no acepta soborno, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Así lo acabamos de recitar en la misa del Salmo 14. Sabemos que el 22 de enero serán elevados a los altares nuestros 4 mártires, de los que su santidad el Papa nos ha dado la feliz noticia. Por lo que es oportuno fijar nuestra mirada en ellos. Quiero llamar la atención en 3 aspectos, 3 puntos. Primero, la vida y el testimonio de nuestros mártires. Segundo, la necesidad de imitarlos. Y tercero, la conveniencia de invocarlos. Primero, su vida y testimonio. En el orden de su martirio, comienzo con el padre Rutilio Grande y sus 2 acompañantes, don Manuel Solano y Nelson Rutilio. El padre Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, Aguilares, hijo de Salvador Grande y Cristina García, su madre. Fueron 3 hermanos, Luis, José, Mario y una hermana, quien lo cuidó, y una hermana, Cristina.
3 hermanos, además del padre, naturalmente. Tuvo estos 3 hermanos, varones y una hembra, Cristina. Sin embargo, al morir su madre, quedó al cuidado de su abuela, quien vio por él. Y como escribe el padre Rutilio Cardenal, como escribe el padre Rodolfo Cardenal, asentó las bases de su espíritu piadoso y su vocación al sacerdocio. Esta es una citación de Rodolfo Cardenal, Rutilio Grande, mártir de la evangelización rural en El Salvador, página 18. Aquellos juegos inocentes de ser sacerdote comenzaron a concretarse al ingresar al seminario San José de la Montaña en 1941, donde además de confirmar su vocación sacerdotal, descubrió su vocación jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús, siendo ordenado en Oña, España, en 1959. Al volver a nuestro país, fue formador en el seminario San José de la Montaña hasta 1970. Y en 1971 fue nombrado párroco del Señor de las Misericordias en Aguilares, lugar donde creó el equipo misionero de Aguilares. Como apuntábamos en nuestra segunda carta pastoral, ustedes también darán testimonio, el padre Rutilio anunció la buena nueva con el apoyo de dicho equipo en cuantos cantones y lugares más lejanos de su parroquia pudieron. Número 18 de la carta. Nunca estuvo influenciado por ideologías ni de izquierda ni de derecha. En los principios de su programa de misión escribió: no tenemos nada que ver con agrupaciones políticas de ninguna clase. Nuestra única política es la de ser anunciadores fieles del Evangelio. Tomado de la revista Justicia y Paz, número 63, de marzo de 1977, página 8. Claro está, el anuncio llevó aparejado la denuncia del pecado, o como decía el padre Rutilio, para unos será buena nueva, para otros puño de sal que arde en gangrena abierta, pero que les puede sanar. Tomado del padre Rutilio Grande, palabra comprometida con los pobres, cuadernillo 19, Centro Monseñor Romero, UCA, páginas de la 11 a la 19. Lo que más interpeló a sus detractores fue ese Dios parcializado con preferencia a los pobres, a quienes siempre amó y defendió Rutilio. Denunció su carencia de tierras. Al pobre campesino, dijo, no le dejan ni un conacaste, ni un puño de tierra para vivir o para que le entierren. Tomado de la misma fuente, página del 11, de la 11 a la 19. O bien exigió cambiar de una iglesia solo preocupada por la vivencia de tradiciones a una iglesia que trabaja según lo dictado por el Concilio Vaticano II y Medellín, que trabaja por los pobres. La iglesia, decía,
no es un museo de tradiciones muertas, de enterradores que solo se preocupan de cargar la urna el Viernes Santo para sepultar a Jesús. Debe ser un puño de comunidades vivas, portadoras de vida y esperanza para nuestra gente humilde. Tomado del mismo libro antes citado. Palabras y acciones todas que despertaron el odio de los asesinos. Y el vil asesinato fue premeditado y llevado a cabo el día 12 de marzo de 1977, a eso de las 5 de la tarde. Él se dirigía al Paisnal a celebrar la Eucaristía en la novena de San José. Junto al Padre iban dos laicos, don Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemos, de 15 años. De Nelson, como nos escribe el padre cardenal, era un niño siempre activo, servicial y cariñoso. Acostumbraba a repicar las campanas para avisar que el sacerdote había llegado. En el catecismo era el primero en responder. Hizo su primera comunión con 15 niños en el Paisnal. La misma fuente de Rodolfo Cardenal, vida, pasión y muerte del jesuita Rutilio Grande. Página 510 a 511. Don Manuel Solórzano, nos relata el padre cardenal, era el fiel guardián del padre Rutilio, y por la posición de su cuerpo al ser asesinados, se comprende que intentó proteger al padre, pero las armas eran tan potentes que no lo consiguió. Fue una ráfaga de balas lo que mató a los tres. La maldad de los asesinos no impidió que los tres murieran haciendo la voluntad de Dios, como el mismo padre Rutilio Grande lo dijo antes de recibir los impactos de bala. Debemos hacer lo que Dios quiere. Confrontar Rodolfo Cardenal, vida, pasión y muerte del jesuita Rutilio Grande. Páginas 510 a la 512. Del padre Cosme Espesotto, quiero señalar que nació el 28 de enero de 1923 en Treviso, del Véneto, en el noreste de Italia. Fray Claudio Bratti, vicepostulador para la causa de beatificación. Breve biografía del padre Cosme Espesotto, página 2. El padre de Cosme Espesotto, Victorio Espesotto, y su madre Josefina Samunier componían una familia muy trabajadora y humilde, dedicada a la agricultura. Procrearon 10 hijos. Al padre Cosme lo bautizaron 2 días después de su nacimiento, dándole el nombre de Santé en español, santos, tomado de la fuente antes citada, en la página 2. Desde pequeño, el niño Cosme vivió la virtud de la alegría.
Fue devoto de la Eucaristía y a sus cortos 10 años sintió el llamado de Dios. Yo siento que el Señor me quiere sacerdote, dijo a su papá después de un retiro celebrado en su parroquia. Entró al seminario menor de Lonigo el 3 de septiembre de 1935. El 16 de septiembre de 1939 inició su año de noviciado. Recibió el hábito franciscano y con él cambió su nombre. De Santos pasó a ser Cosme, uno de los primeros mártires de la iglesia, San Cosme, tomado de la misma fuente. Finalmente, el 9 de marzo de 1950, se embarcó de Génova hacia nuestro país, junto a otros 2 misioneros, los padres Santiago Meneghello y Diomede Lo Giacomo. Esa fue el llamado de Cristo a la misión que les llegó por medio de 2 obispos, uno de Guatemala y otro de El Salvador, que pidieron ayuda a la provincia franciscana Veneta debido a la escasez de sacerdotes en ambos países. Y ellos, respondiendo con gran generosidad, lo dejaron todo para venir a nuestros países. El padre Cosme llegó a nuestra tierra trabajando para el reino primero en San Pedro Nonualco y después en San Juan Nonualco. Apoyó a los movimientos de los cursillistas de cristiandad y acogió a miembros de la renovación carismática. Además, velaba por sus catequistas que ayudaban en la formación de los niños y los adultos. Edificó el templo central, aunque deseaba tener tiempo para la construcción de oratorios y ermitas de cada cantón. Tenía un espíritu de servicio muy grande. Llevaba en su jeep al hospital a dar a luz a cuanta mujer lo necesitaba, pues por pobreza no tenían medio para movilizarse a los hospitales. Algunos niños incluso nacieron en su jeep. Llevaba enfermos y cuando la guerra inició, tuvo el valor de ir tras el paso de la Fuerza Armada, visitando los hogares donde estos dejaban muertos. Le rezaba el responso y ayudaba a las familias con los gastos del funeral. La defensa de la vida de los inocentes le enfrentó a los asesinos, quienes también le mataron a él. Antes de morir, habiendo recibido amenazas, escribió una carta que es más bien su testamento espiritual. En dicho documento acepta su martirio y perdona a sus verdugos e insta a sus feligreses a ser valientes soldados de Cristo, prometiéndoles que continuaría ayudándolos desde el cielo. El 14 de junio de 1980, a eso de las 7 de la noche, mientras oraba hincado ante el Santísimo Sacramento, sus asesinos entraron al templo y le dispararon. Dieron muerte acribillándolo a balazos.
el padre Filiberto, que se disponía a oficiar la misa, le dio los santos óleos, escuchándole con voz suave y entrecortada perdonar a sus asesinos. El próximo 22 de enero, los 4 mártires serán reconocidos como beatos de nuestra iglesia. Cuánta alegría nos da ser testigos de la beatificación en unidad de un jesuita, un franciscano y 2 laicos, los cuales se unen a Monseñor Romero, sacerdote diocesano. Sus martirios son un testimonio de unidad, pues aunque en diversos carismas, sin embargo, trabajando juntos por el reino de Dios hasta derramar su sangre por su fe. También es importante hacer notar que todos ellos murieron en torno a la Eucaristía. San Óscar Romero, celebrando la Santa Misa. Por eso en nuestra tercera carta pastoral le llamamos el mártir de la Eucaristía. El padre Rutilio y sus compañeros iban a celebrar la Santa Misa, y el padre Cosme, de rodillas, adorando el Santísimo Sacramento. Segundo aspecto, debemos imitar a nuestros mártires. En efecto, al beatificarlos, la Iglesia nos los propone como modelos de fe para imitar su seguimiento a Cristo. Debemos, pues, escuchar ese llamado a la conversión en todo sentido, tal y como ellos lo hicieron, pues es del interior, como nos ha dicho hoy el Evangelio, que nace la maldad y lo que mancha al hombre, porque es del corazón del hombre que salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Marcos 7, del 21 al 22. Y como bien escribe el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, ya que la religión pura consiste en obras para con el prójimo, sobre todo los más pobres. El martirio de estos hermanos nuestros nos interpela a ser mejores cristianos, a estar más unidos al Señor y a nuestros hermanos que sufren, a vivir la caridad fraterna de manera auténtica y a trabajar incansablemente por una sociedad más justa, combatiendo la idolatría del dinero que despoja al pobre de sus bienes, le oprime, le niega sus legítimos derechos y le somete a la miseria. Hagamos pues nuestra parte, imitando a nuestros mártires, de quienes este 27 de agosto el Señor nos ha permitido conocer la noticia de su pronta beatificación, es decir, el 22 de enero del 2022. Y tercero,
deseo invitar a todos a conocer más, a amar más y a invocar cada vez más a nuestros mártires. Así como en Ciudad Barrios, el Hospitalito y esta catedral son felizmente lugares de peregrinación para venerar a nuestro mártir San Óscar Arnulfo Romero. Gracias a Dios también en el Paisnal y en Santiago Nonualco son muy visitados nuestros mártires, Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson. Pero conviene que se conviertan estos lugares en puntos de gran peregrinaje y devoción, porque son lugares santos, donde derramaron su sangre nuestros mártires. Ellos están intercediendo por nosotros continuamente. También nosotros conviene que los invoquemos continuamente. Hoy mismo pidamos a nuestros mártires nos obtengan de Dios la gracia de que nuestro país se arrumbe por un sendero de equidad en el que todos podamos vivir como hermanos, con verdadera paz social, fruto de la justicia y de la verdad. Que por intercesión de Santa María y nuestros mártires, Dios nos bendiga a todos. Que viva el divino Salvador del mundo. Que vivan nuestros mártires. Que viva el Papa Francisco.